Muy buenas tardes, amigos de Justicia TV. Son exactamente 2 de la tarde con 31 minutos y estamos ya en vivo desde las instalaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada con la instalación de juicio oral contra Keiko Fujimori y otros. Vamos a presenciarlo. Vamos a dar cuenta el segundo escrito presentado. Señora magistrada, tengo el escrito número 1912/2024 presentado por la defensa técnica de la señora Keiko Sofía Fujimori Iguchi con fecha 15 de enero del 2024 bajo la sumilla deduzco nulidad absoluta de la decisión contenida en la resolución 110, auto de enjuiciamiento. Muy bien, señorita abogada, ¿le escuchamos? Le repetiría lo que le dijimos antes de culminar la audiencia, lo que ya se dijo, no lo repita, algo ya de lo que ha dicho el abogado hemos entendido por dónde va la pretensión de usted. Le escuchamos, doctora. Claro que sí, señora presidenta, muy amable. Voy a ser muy puntual y para no repetir los argumentos del doctor García, son en algunos los mismos, voy a señalar los distintos a estos para agilizar la dinámica de esto. Una cuestión primera, señora magistrada, y por lo cual nosotros solicitamos la nulidad por defectos y deficiencias propiamente que inciden en lo establecido en el artículo 150 del Código Procesal Penal, va en lo siguiente. En el marco fáctico de imputación, que es lo principal, obviamente, respecto de qué se va a instaurar este proceso, lo advertido aquí es que en el auto de enjuiciamiento, esto es en la resolución número 110 emitida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, hay un copia y pega de una disposición, que es el requerimiento del 19 de agosto del 2022, titulado Subsanación de acusación. Permítanme, por favor, contextualizar a fin de que ustedes puedan entender y tomar la mejor decisión posible. Este caso, en etapa intermedia, condujo a la posibilidad de que se esté devolviendo muchas veces el requerimiento acusatorio por una serie de deficiencias que no estamos aquí para narrarlas. Pero mereció eso. Lo cierto es, 19 de agosto de 2022, señores magistradas, se emite el requerimiento de subsanación de acusación, el requerimiento número 12. Esto no pudiera ser extraño, de hecho, si es que ese es el marco fáctico de imputación, sino por lo siguiente. Esto, que les digo, del 19 de agosto, copiado y pegado en el auto de enjuiciamiento, señores magistrados, no puede ser posible como marco fáctico de imputación por lo siguiente. ¿Qué ocurrió? 3 días después, 22 de agosto del 2022, la Fiscalía, respecto del anterior documento, la acusación, presenta un requerimiento titulado retira circunstancias fácticas de la acusación respecto a los acusados. Es decir, este marco fáctico ahora lo reduzco y retiro. 22 de agosto de 2022. Pero no queda ahí. ¿Qué sucede a continuación? Un par de días después, 24 de agosto del 22, Fiscalía presenta otro escrito que dice corrección de escrito de subsanación de fecha 19 de agosto del 22. Es decir, aquel marco fáctico copiado y pegado en el auto de enjuiciamiento, que luego ha sido reducido, ahora fue corregido y subsanado. Pero tampoco queda ahí. ¿Qué pasó? Mismo día, corrección de escrito de subsanación de fecha 19 de agosto del 22. Es decir, hay un retiro de marco fáctico, hay una corrección del marco fáctico y ahora una subsanación de la corrección del marco fáctico. En 3 días, después del requerimiento acusatorio y subsanatorio. Tampoco queda ahí la historia. ¿Qué pasó? 27 de septiembre del 22, un mes después. Fiscalía presenta su escrito que dice, precisa el contenido del escrito de subsanación del 19 de agosto al 22. Es decir, presenta un requerimiento subsanatorio, retiro marco fáctico, corrijo marco fáctico, subsano marco fáctico y ahora presento una subsanación de la corrección del marco fáctico que anteriormente el 19 de agosto había subsanado. Este laberinto procesal, disculpen la palabra, es lo que ha acontecido. Y entonces, si el auto de enjuiciamiento, resolución 110, emitido por el juzgado, que es el que estamos deduciendo la nulidad, contienen copia y pega lo que decía en el 19 de agosto del 22, que luego ha sido retirado, mutilado en gran parte, luego corregido, luego subsanado de la subsanación de la corrección. ¿Qué marco fáctico es entonces el que presentan ante ustedes como marco de sustento de una imputación? Entenderán entonces que no es correcto,
porque el auto de enjuiciamiento, al haber copiado y pegado lo del 19 de agosto del 22, no reproduce lo que en esencia surgió del debate de la etapa intermedia a raíz de estas distintas correcciones, subsanaciones y correcciones, subsanaciones. El marco fáctico, entonces, no es tal cual a lo que trae a consideración producto de la etapa intermedia. Segundo aspecto fundamental, señoras magistradas. Y en este punto, respecto a los medios probatorios, reitero y me adhiero a los fundamentos muy bien precisados por el doctor Eduardo García Navarro. Pero adhiero a lo siguiente, y los invito a ustedes, no porque yo les diga, sino para que ustedes lo puedan revisar. Tomo 114, en este caso, vamos ahí puntualmente a la folia 56.780. ¿Qué hay allí? El auto de enjuiciamiento en cuestión. ¿Qué van a encontrar allí? Una determinación, un listado a cuadros genérico, no individualizado. Primer punto, no individualización de los medios de prueba admitidos a este proceso. Se presentan, ustedes revísenlo, por favor, revisen. Tomo 114, 115, 116 y 117. Empieza puntualmente rubro 16.1, medios de prueba admitidos, folios 56.780. ¿Qué van a encontrar ahí? ¿Acaso la precisión individualizada de medios de prueba por cada uno de los acusados respecto de cada uno de los tipos penales acusados? No. ¿Qué van a encontrar? Un cuadro genérico a manera de sábana enlistada sin precisión ni individualización por persona, por delito, por medio de prueba. Segunda cuestión que estamos nosotros alegando como causal de nulidad respecto a los medios de prueba, no otra cosa, señora magistrada, sino que este listado simple no determina, conforme lo establece el artículo 352 del Código Procesal Penal, la utilidad, la pertinencia y la conducencia. ¿Respecto de qué va a tener que valorar este colegiado en el caso de instalarse la audiencia como debiera de ser correctamente, si no se sabe, si no se conoce, si no te ha postulado esta utilidad, pertinencia y conducencia? ¿Y saben a qué se debe esta cuestión? Sino a otro aspecto que el Ministerio Público, al momento de presentar el requerimiento acusatorio y sus distintas subsanaciones y correcciones, nunca lo estableció por escrito. Esto fue producto del debate, incluso opuesto, con contradicción de las partes procesales y que no se evidencia en el auto de enjuiciamiento. Tercera causal de nulidad, y ahí voy precisamente. Todas las oposiciones que hicimos, las defensas en la etapa intermedia, en el aspecto fáctico, en el aspecto probatorio, no han tenido eco en ningún momento en el auto de enjuiciamiento. Vale decir, las oposiciones que hicimos a las postulaciones probatorias en bloque no han merecido una respuesta. Simplemente el juez las reproduce y las presentan en bloque. Cuarto punto en consideración, que el juzgado no nos da respuestas a las oposiciones que presentamos respecto a la presentación de medios probatorios del Ministerio Público presentados de manera extemporánea. ¿Cuándo o de qué fecha es la acusación? 11 de marzo del 2021. Cuando presentó la Fiscalía sus medios de prueba, 28 de septiembre del 2021 y 23 de enero del 2023. ¿Respecto de qué? Porque ustedes seguramente se preguntarán, quizás son medios de prueba nueva, de reciente conocimiento, de reciente obtención. No, señores magistrados, se refieren a documentos que ya obraban en poder del Ministerio Público desde ¿qué año? 2019, 2020 y 2021. Estos cuatro aspectos, de manera muy puntual, son los motivos por los cuales esta defensa solicita la nulidad de la resolución número 110, que es el auto de enjuiciamiento, aunados a fin de no repetir a los argumentos expuestos por la anterior defensa. Muchas gracias. Gracias, doctora. Sigamos con el siguiente escrito. Señora magistrada, el siguiente escrito es el número 3049-2024, presentado por la defensa técnica de Oreguardia Arsenio. Bajo la sumilla, solicito que se declare que el auto de enjuiciamiento y el control judicial no cumplen con los presupuestos esenciales legalmente exigidos, haciendo inviable la realización del juicio oral. Asimismo, solicito que se declare el sobreseimiento del caso a mi favor en aplicación del artículo 467 del Código Procesal Civil.
Gracias, doctor García, ¿le escuchamos? Muchas gracias. Efectivamente, ya las pretensiones han sido previamente establecidos por la secretaria relatora de esta sala, de este colegiado, así que me voy a centrar fundamentalmente en los argumentos tratando en todo caso de no reiterar efectivamente los que ya han sido expuestos por mis colegas que me han antecedido en el uso de la palabra. ¿Por qué el autoenjuiciamiento y el control judicial previo a la acusación no cumplen los requisitos que se encuentran legalmente establecidos? Bueno, hay muchas razones. La primera es porque existen defectos estructurales en la acusación, cosas que efectivamente ya los abogados anteriormente con el uso de la palabra lo han dicho. No hay una sola acusación completa. Es decir, mi colega, el doctor Edward García Navarro, habló de 20. Bueno, creo que se quedó corto, 22. He contado yo 22 escritos que tienen que ver con los aspectos que configuran la acusación. Es decir, no hay una sola acusación completa. Y el juez, de forma arbitraria, esto hay que decirlo, porque no es que el Ministerio Público haya indicado que la acusación sea la del 19 de agosto del 2022, sino que el propio juez de la investigación preparatoria, en ese momento, juez de control, eligió al azar la acusación del 19 de agosto del 2022. Pero lo importante, y hay que tener en cuenta, que creo que es muy relevante, es que este escrito del 19 de agosto del 2022 no tiene ni elementos de convicción ni propuesta probatoria. Es decir, es incompleto porque no cumple con los requisitos que establece el artículo 349 del Código Procesal Penal. Es decir, tendría que por lo menos haber sido un escrito que contemple todos los aspectos, no solamente las imputaciones calificadas en genéricas y específicas, sino también, muy importante, los elementos de convicción y la propuesta probatoria. Pues eso no estaba. Se hacían remisiones, se ha inventado aquí una especie, así como en derecho penal está la ley penal en blanco, aquí se han inventado una especie de acusación fiscal en blanco, es decir, que se puede hacer remisiones a otros escritos acusatorios, lo que evidentemente genera un gran problema para la defensa y también para el propio colegiado, porque la defensa va a tener que recurrir a 22 documentos para poder saber, ¿no?, por dónde está saltando la fiscalía durante el juicio, por dónde está yendo probatoriamente, y obviamente también para el propio colegiado, porque efectivamente no sabrá finalmente a cuál de los 22 escritos referidos a la acusación se está refiriendo el Ministerio Público a lo largo del desarrollo del juicio. Es más, o sea, y esto también lo han dicho los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, y creo que es importante resaltarlo. Incluso esta acusación, ese escrito subsanatorio del 19 de agosto, es incompleta. Es decir, es incompleta porque, no es la última versión. Sí, además de incompleta, por las razones que ya he mencionado, no es la última versión, sino que ya efectivamente también la colega Juliana Loza ha indicado que existen 4 escritos que posteriormente se presentan en los que existen variaciones, aspectos relevantes de la parte fáctica y sin duda también de un conjunto de subsanaciones. Y que el juez las ha admitido con un calificativo que también creo yo que está, haciendo florecer la invención jurídico-procesal. Fe de ratas, es una especie de fe de ratas a partir de los cuales se pueden modificar aspectos consistentes o aspectos esenciales de la acusación. Luego, lo peor de todo, ya en diciembre, es decir, habiendo concluido la etapa intermedia, habiéndose emitido autoenjuiciamiento, el Ministerio Público incluye 2 escritos adicionales al final de la etapa intermedia, es decir, ya propiamente en niveles más bien de juzgamiento, 2 escritos del 5 y del 9 de diciembre en el que incluyen nuevos aspectos sobre correcciones de imputación y obviamente también determinaciones sobre aspectos probatorios. Entonces, obviamente toda esta situación genera una acusación que no reúne por ninguna parte los elementos básicos para poder pasar fundadamente a juicio y para poder ejercer la defensa. Necesitaríamos mínimamente, creo yo, una acusación que consolide evidentemente todos estos aspectos y que permita a las defensas defenderse y obviamente también al colegiado decidir con orden, que es lo mínimo que se puede pedir al Ministerio Público. Es lo mínimo que se puede pedir al Ministerio Público. No solo eso, y esto es importante, quizás ya específicamente referido a la posición de mi patrocinado, y es que todas estas modificaciones han ido generando variaciones de hechos. Variaciones referidas a los medios con los cuales él habría cometido el delito, porque en un primer momento se dijo que fue engaño, luego se dijo que fue inducción, y luego se dijo que no había inducción, pero sí se mencionaba la palabra engaño en la acusación específica que se hacía Keiko Fujimori, y por lo tanto la excepción de improcedencia de acción que en su momento deducimos porque no había elemento de amenaza. Bueno, decía, no, si bien en la acusación específica o imputación específica con el doctor Arsenio Oré no se habla de amenaza, pues sí, en la imputación específica contra Keiko Fujimori sí se menciona que ella ordenó que amenazó. Por lo tanto, sacando de la imputación específica de Keiko Fujimori, arrastramos para el doctor Arsenio Oré y con eso rechazamos su excepción de improcedencia de acción. Bueno, lo que quiero decir es que estas modificaciones no son modificaciones que podríamos entender que no alteran el hecho esencial. Y en ese sentido, creo que debe existir por lo menos, decimos nosotros, a estas instancias tener claridad.
en el caso de mi patrocinado. ¿Amenazó o no amenazó? Es lo mínimo que quisiéramos saber para poder defendernos e irnos a juicio sabiendo si vale la imputación específica contra mi patrocinado, donde no está la palabra amenaza, o si vale la línea 14 de la acusación específica contra Keiko Fujimori, donde dice que ordenó una amenaza. Entonces, eso evidentemente por lo menos lo tendríamos que tener esclarecido. Si no, vamos a ir a un juicio con una especie de paletas de alternativas donde la Fiscalía va a poder ir moviéndose en función de conveniencia a una narrativa o a otra narrativa. Y lo mínimo que pedimos, señores jueces, es que nos den la oportunidad de defendernos válidamente, es decir, con una imputación claramente definida. Y obviamente también esto implica, y lo ha mencionado la doctora Loza, el tema de el copia y pega. Claro, no lo ha dicho seguramente por algún tipo de consideración, pero creo que hay que decirlo. Incluso ese copia y pega es tan palmario que se utiliza nuevamente el Ministerio Público. Es decir, el juez habla como si fuese el Ministerio Público para poder darnos cuenta del nivel de copia y pega que se ha hecho en esta resolución judicial, que es el autoenjuiciamiento respecto a esta acusación del 19 de agosto de 2022. ¿Qué es lo que debió, creo yo, mínimamente el señor juez haber hecho en esta etapa intermedia? Pues haber consolidado en el autoacusación toda esta retahíla de modificaciones o de escritos que finalmente van variando la acusación. Y por lo menos venir a este juicio y todos saber qué nos imputa, cuáles son las pruebas que nos conciernen, y cómo tenemos que defendernos ante esas pruebas. Si no tenemos esos aspectos mínimamente definidos, díganme, señores jueces, ¿cómo nos vamos a defender? ¿Cómo nos vamos a defender? Si esto no es posible resolverlo en estos momentos previos, felizmente, a la instalación de juicio. Felizmente que esa decisión ha ido claramente en este sentido. La imputación, además, señores magistrados, y perdónenme que se lo diga, pero esta imputación es una imputación que resulta absolutamente indeterminada. En el caso de mi patrocinado no hay los aspectos mínimos de cualquier imputación circunstanciada. No hay imputación de modo, no hay imputación de tiempo, no hay imputación de lugar. Simplemente dice que él es un coautor no ejecutivo y que por ahí planificó, ideó y ordenó. Punto, nada más, con una forma de expresión que resulta absolutamente genérica y por lo menos para las premisas fácticas difícilmente discutir a nivel probatorio. Yo no quiero incidir en lo que mi colega Edward García Navarro ha dicho en relación a la flagrante violación a la parte probatoria con la no individualización de las pruebas respecto de qué delito y respecto de qué imputado. Eso creo que es bastante claro y creo que al respecto no existe mayor discusión. Solo agregar un punto. Si nosotros no tenemos claro la pertinencia o la utilidad, claro, ¿cómo vamos a poder, por ejemplo, hacer objeciones en el caso de la declaración de los testigos si es que no tenemos definido claramente el marco de la pertinencia? ¿Cómo podemos nosotros determinar que resulta prueba inútil si hay más de 1000 declaraciones, 1000 testigos y dice, oye, esto es una prueba sobreabundante y por lo tanto inútil? Si es que estos aspectos el Ministerio Público no los definió en su acusación. Y lo que hizo el juez fue permitir esto a través de una subsanación oral. Nuevamente, hablando de dimensiones, creo que efectivamente este proceso reúne, bastantes de estas invenciones procesales que se están haciendo y que espero, por el derecho de la defensa, no se lleguen finalmente a consolidar. Como le comentaba, en el tema de la sobreabundancia hay 1.033 testigos a los que en principio, como no se ha identificado por delito, tenemos todos los 42 abogados que preguntar. O sea, imagínense los interrogatorios en los que vamos a entrar, si es que finalmente no hay una determinación específica de a quién esta declaración, qué delito imputa y a qué imputado involucra. 92 incidentes, 120 documentos, 352 pruebas extemporáneas. Creo que lo mínimo que reitero que nos podemos esperar nosotros para poder iniciar válidamente un juicio es que nos digan de estas pruebas, estas son para tales delitos y de estos delitos, estas son para tales y tales imputados. Y esto tiene que ver con un punto que creo que también es muy importante y que tiene que ver precisamente con la inviabilidad para pasar a juicio. Y es el tema de las actas que no tienen la transcripción íntegra. Es decir, además de que el juez validó una acusación que no ha definido y por lo tanto no hemos sabido de manera previa cuál es la utilidad, pertinencia y utilidad, resulta que permite una subsanación oral. Pero lo peor de todo es que las actas no transcriben todo lo que se ha discutido en esa subsanación oral. Y entonces, ¿cómo vamos a nosotros tener ahora mismo? Tendríamos que escuchar los audios cada vez que vamos a discutir un aspecto probatorio para poder saber cuál fue la conducencia, pertinencia y utilidad. O sea, además de manejar 22 escritos de acusación, tenemos que escuchar no sé cuántas horas de audio para poder saber finalmente qué dijo el señor de la investigación preparatoria en relación a la conducencia, pertinencia y utilidad de este medio probatorio. ¿Es posible un juicio razonable
en el que la defensa se pueda ejercer válidamente bajo estas condiciones? Entendemos, señores jueces, que no es así. Y no estamos pidiendo nada que no sea lo mínimo que la Constitución establece a cualquier persona que está siendo procesada. Derecho de defensa. Defenderme frente a una imputación clara, precisa, definida, con las pruebas que sabemos, las que tenemos que contradecir, y aquellos evidentemente que no nos corresponden y que lo corresponderán a otras defensas hacerlo. Finalmente, y para ir concluyendo, esto además, o sea, la posibilidad que ustedes, señores jueces, tienen como colegiado de poder controlar estos aspectos, no es un tema que está fuera de su competencia y que además tiene pronunciamientos bastante importantes en todas las instancias, es decir, tanto a nivel de la Corte Especializada como de la propia Corte Suprema e incluso el Tribunal Constitucional. El caso denominado Grifa, expediente 172-2015, que es de la Corte Superior Especializada en Delitos de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, mediante sentencia 29 de mayo de 2019, declaró la nulidad de la etapa intermedia. Y la declaró precisamente por un aspecto de imputación necesaria que no era clara, precisa, detallada, circunstancia, espacio y tiempo, que no le habían podido fijar el marco del objeto del juicio. Y esto obviamente resulta un aspecto que, además de las cuestiones de imputación necesaria o de imputación difusa que hay en esta acusación, tiene que ver también con otros aspectos que son tan importantes como ese, como es el tema probatorio al que ya he hecho mención, y también toda esta fragmentación de las acusaciones en diversos textos y también audios, porque habría que escuchar los audios, reitero, porque las actas no han sido transcritas completamente, sino simplemente un resumen compactado. El expediente 196-2017-84 del segundo juzgado penal colegiado nacional, resolución 11 del 4 de mayo del 2023, que resuelva el expedido de nulidad sobre el control de imputación que dedujeron las defensas técnicas y devolvió los actuados al juez de investigación. Y dijo, la imputación específica no ha sido construida adecuadamente, ¿no? Y el colegiado encuentra incongruencias en esta imputación, cosa que evidentemente también se presenta en el presente caso. Y no solo ha sido el sistema especializado de justicia en corrupción de funcionarios públicos el que ha emitido resoluciones que permiten efectivamente al colegiado poder declarar la nulidad por vicios estructurales de hechos a nivel de la etapa de control de la acusación, sino que también la propia Corte Suprema. La Corte Suprema en el expediente 11-2019, resolución 13 de diciembre de 2021, devolvió la causa al juzgado de origen, evidentemente porque existían omisiones que deben ser subsanadas e integrados en razón de ser el auto de enjuiciamiento, el auto procesal que da inicio a la etapa de juzgamiento, considerando tercero. Y evidentemente esto implica nuevamente la posibilidad validada por la propia Corte Suprema de que se pueda hacer estos tipos de controles cuando efectivamente no se respetan los requerimientos mínimos, no solamente en la etapa de control, sino sobre todo lo que se plasma en el propio auto de enjuiciamiento. Y además de la justicia común, el propio Tribunal Constitucional también ha ido en esa misma línea. Expediente 702-2017 por proceso de amparo Huánuco del 13 de noviembre de 2019, donde efectivamente también el Tribunal Constitucional establece que efectivamente se ha existido violaciones a nivel de la emisión del auto de enjuiciamiento que resulta defectuoso y por lo tanto declara la nulidad de ese aspecto. Y obviamente se permite que el recurrente señala que en la etapa intermedia no pudo efectivamente realizar una intervención regular porque el juez prácticamente se constituyó en una especie de mesa de partes de lo que decía la Fiscalía, sin hacer ningún tipo de control en relación a las funciones, a la labor que tienen. No, el juez de investigación preparatoria, cuando está en etapa intermedia, le denominamos juez de control, porque efectivamente tiene que hacer un control. No tiene que ser un juez de subsidio de la acusación, tiene que ser un juez que controla la acusación. Y eso es lo que nosotros pedimos, y en este caso fundamentalmente tratando de asegurar un ejercicio debido al derecho a la defensa a nivel de juicio. Recientemente, en el caso Cabrera Salvatierra, el Tribunal Constitucional ha dicho exactamente lo mismo en relación a la necesidad de control del juez por los desafueros que podría tener el Ministerio Público precisamente en etapa intermedia. Y concluyo porque sé que muy generosamente me han dado más tiempo. ¿Por qué nosotros pedimos como segunda protección el sobreseimiento de la causa abierta en contra de mi patrocinado? Lo solicitamos al amparo del propio Código Procesal Civil que establece, que además es de aplicación supletoria en el artículo 463, que cuando los vicios son insubsanables, es decir, ya no hay forma de subsanar, lo que procede es el sobreseimiento de la causa. Y entendemos nosotros que como ya se ha pasado etapas de control formal y por lo tanto ya en principio no se podría subsanar aquello que debió haber hecho el juez correctamente y no lo hizo, eso obviamente genera una nulidad que ya por preclusión procesal no podría ser convalidada ni mucho menos subsanada. En todo caso, independientemente de esta pretensión que hemos formulado, señores miembros del colegiado, eso no impide que ustedes, valorando esto, en todo caso,
y entendiendo que pudiese ser esto subsanable, puedan efectivamente decidir que esto regrese al juez de la investigación preparatoria, se hagan estas subsanaciones necesarias y podamos llevar a cabo este juicio en un sistema que no se caracteriza por impulsar los intereses de una parte, sino por un sistema que se caracteriza por tener controles y contracontroles, pesos y contrapesos. Eso es lo que caracteriza al sistema. Los jueces de juzgamiento tienen que efectivamente, no tienen que hacer una validación acrítica de lo que haga el juez de la investigación preparatoria, tienen que asegurar los derechos de las partes procesales en este juicio, y eso es lo que nosotros solicitamos. Así que por estas consideraciones, señores magistrados, reiteramos nuestra pretensión específica de que se declaren estos vicios del autoenjuiciamiento y la etapa de control, vicios que entendemos que son insubsanables y en ese sentido tendría que proceder un sobreseimiento sin perjuicio en todo caso de que el colegiado pueda evaluar si es posible una subsanación, que efectivamente esto se ordene, pero que en todo caso tengamos estos aspectos cubiertos para un ejercicio básico del derecho a la defensa. Gracias, doctor. ¿El siguiente escrito? Doctora, tenemos el escrito con número de ingreso 3706-2024, presentado por la defensa técnica de la señora Lorena Mariana Gamero Calera, en la cual advierte que se encuentra pendiente en atender el escrito número 3117-2024, el cual fue ingresado en el cuaderno judicial 299-2017. Bajo la sumilla solicito la devolución del expediente por imposibilidad actual del juzgamiento en relación a mi defendida por litispendencia. Muy bien, la abogada, ¿le escuchamos? Señorita magistrada, la defensa de la señora Lorena Gamero Calero solicita que se ordene la devolución del expediente en función a que se ha configurado una imposibilidad de realizar el juzgamiento. Voy a sumarme a las observaciones que han realizado las defensas anteriores, pero voy a especificar las graves e irregularidades que se han producido en este caso en perjuicio de mi patrocinada. Nuestra defensa, con fecha 3 de enero del 2024, presentó y solicitó el reexamen y la nulidad absoluta del autoenjuiciamiento emitido en contra de mi patrocinada, en virtud de la afectación del artículo 352.3 del Código Procesal Penal y del artículo 139.3 y 139.4 de nuestra Constitución. Ello en vista de que se realizó de manera irregular el control probatorio. En el caso de mi patrocinada, ¿se ha cumplido con precisar la pertinencia, conducencia y utilidad conforme lo observamos en la etapa de control de la etapa intermedia? No, señorita magistrada. Es más, en esa etapa intermedia se permitió, en contra del principio de legalidad, no solamente que la Fiscalía formulase su ofrecimiento probatorio de manera sin esta pertinencia, conducencia y utilidad en su acusación escrita, le permitió subsanar 2 veces más y aun cuando en reiterado incumplimiento de aquello, le permitió subsanar oralmente. Cuando esta defensa lo observó en etapa intermedia, señorita magistrada, el órgano de juzgamiento dijo que se remite a lo sustentado oralmente, sin indicar en qué sesión, en qué video, en dónde podemos encontrar esa pertinencia y utilidad. ¿Esto es importante para el juzgamiento? Sí, señorita magistrada, porque nosotros a la fecha no sabemos cuáles son la pertinencia y utilidad de los medios probatorios ofrecidos en contra de mi defendida. Además, el acuerdo plenario 3 del 2023 dice que es deber del juez de la etapa intermedia controlar precisamente estos temas, sobre todo en casos complejos como este. ¿Se ha individualizado los elementos probatorios que se ofrecen en contra de mi defendida? No, señorita magistrada. Como lo han señalado otras defensas, se realiza un ofrecimiento en un bloque de las testimoniales y en cuanto a las documentales, a pesar de que se dice que son para todos los imputados por delito de obstrucción a la justicia, son 17 imputados. Y cada uno no se le imputan los mismos hechos, se le imputa grados de intervención distintos y hechos distintos. Entonces, mi patrocinada no sabe de qué defenderse en este juicio oral. Finalmente, señorita magistrada, tampoco se ha fundamentado el rechazo de las observaciones que esta defensa realizó en etapa intermedia. El juez únicamente rechazó las oposiciones sin fundamentar adecuadamente, lo cual viola flagrantemente el derecho de defensa de mi patrocinada y ha impedido que realicemos el reexamen, que es un medio que también lo provee la ley procesal. Asimismo, también cabe resaltar que en el caso de mi patrocinada, como un ejemplo, se pidió la impertinencia de la declaración de 3 testigos, porque han dicho en sus declaraciones previas que ni conocen a mi patrocinada. Sin embargo, eso ha sido rechazado sin decir motivación alguna.
Señorita magistrada, si bien este reexamen y pedido de nulidad fue resuelto por el juez de la investigación preparatoria mediante resolución 115 del 4 de enero del 2024, cabe tener en cuenta, señorita magistrada, que el juez de la investigación preparatoria, lejos de justificar que sí cumplió con su deber de controlar, lo que hizo fue decir que esto no era algo que tenía que tener el autoenjuiciamiento. Entonces, realmente esta defensa no sabe cómo es que se va a definir el tema probatum a criterio del juez de la etapa intermedia, a pesar de que aquello era de su competencia. También, señorita magistrada, en el escrito presentado hemos solicitado litispendencia debido a que en el incidente de excepción de improcedencia de acción, esta defensa presentó un control jurídico al respecto. Sin embargo, a pesar de haberse aprobado la apelación, es decir, concedida la apelación del rechazo en primera instancia, la Sala Penal de Apelaciones ha rechazado indebidamente la apelación de este incidente. Actualmente este incidente se encuentra en impugnación en la Corte Suprema a pedido de una queja presentada por esta defensa. Para esta defensa, esto va a tener incidencia directamente en lo que va a ser discutido en juicio, sí, porque tiene relación con los cuestionamientos de la imputación que se realiza en contra de mi defendida, que evidentemente va a tener relación con lo que se discute en este juicio oral. En función a lo señalado, señorita magistrada, esta defensa se reitera en la solicitud que realizó para que se devuelva el expediente por la imposibilidad de que se inicie un juzgamiento en contra de mi patrocinada bajo estas condiciones. Gracias, doctora. Señor fiscal, escuchamos, por favor. Perdón, falta un escrito. Señor fiscal, escuchamos. Siga, señor fiscal. De acuerdo. Le agradezco, señora presidenta, por el uso de la palabra y procederé a absolver los pedidos conforme se ha permitido su oralización. En ese orden, iniciaré en el caso de el acusado Edward García Navarro. Lo que el señor Edward García Navarro, en buena cuenta, está formulando su pedido de nulidad en relación a 4. Señor fiscal, un minuto, por favor. No se preocupe. Sí, porque Si hay un escrito de nulidad de la doctora del Cotón. Señor fiscal, tiene que ver con lo que va a resolver, así que le pediría un minuto, por favor. Doctora Jenny Virgato, le vamos a dar la palabra. ¿Cuándo presentó su escrito de nulidad? El día de hoy, señora magistrada. ¿A qué horas, doctora? Porque no lo tenemos en el sistema. Sí, en horas de la mañana y en forma posterior se han adjuntado por el tema del sistema que no recibe archivos de mucho peso en partes hasta hace un momento. En la mañana 2 escritos y hasta hace un momento otro escrito. Solicito se corra traslado, señora magistrada, Un a ratito, todas las doctora, partes, un al minuto, Ministerio Público y a las demás minuto, partes también. Estamos verificando.
punto de vista al petitorio que ha formulado la parte legal de los 3 imputados. El tribunal debate enseguida, realiza algunas coordinaciones internas, desde luego. El colegiado, conformado, presidido por la doctora Juana Caballero García, también integra este tribunal Naiko Coronado Salazar, como el juez Max Bengoa Valdeiglesias. Al parecer va a proseguir con la audiencia mediática de Keiko Fujimori. Sí, señora magistrada. Doctora, el escrito, ¿a qué hora lo presentó usted? En horas de la mañana, señora juez, y ahora una vez iniciada la audiencia en la tarde. Documentos que Claro. tenía que presentar partes y renuncias. Bueno, el colegiado le exhorta a usted, ya estaba iniciada la audiencia, usted tenía que haber estado presencialmente acá si tenía una incidencia que debía plantear. Y no habíamos advertido nosotros eso y le recomendamos que para la próxima, cuando usted tenga que presentar un escrito y la audiencia sea presencial, usted tiene que estar acá para sustentar. Vamos a escucharla Conforme, señor. Pide nulidad por 5 minutos. Lo más puntual le pido. Muchas gracias. Solicitamos la nulidad de todo lo actuado a fin de que el proceso se retrotraiga hasta antes del inicio de la etapa intermedia, esto es, la formulación de la acusación por parte del Ministerio Público. Señores magistrados, se ha vulnerado el derecho a la defensa del señor Luis Mejía Leca y a la vez de su derecho a la prueba, por cuanto el señor Luis Mejía Leca estuvo sometido a un procedimiento de colaboración eficaz desde la etapa de investigación preliminar y siguió todo el decurso del mismo. Perdió, ya. De la etapa Doctora, no lo escuchamos, se escucha entrecortado. Comunícate con la doctora, por favor. Fujimori y otros por el delito de lavado de activos. Solicito las disculpas del caso, señora magistrada. He tenido problemas con la señal, de pronto perdí la conexión. ¿Me permite continuar? Sí, doctora, continúe. Gracias. En ese sentido, señora, pues este procedimiento de colaboración eficaz siguió todas sus etapas y se encontraba a puertas de su aprobación a nivel del Ministerio Público para su subsecuente homologación ante el Poder Judicial. El doctor Mejía Leca, con escrito de fecha 22 de mayo del año 2021, puso en conocimiento varias situaciones al representante del Ministerio Público. En primer lugar, cambió de defensa. A partir de ese momento, la suscrita asumió la defensa a partir del 22 de mayo del año 2021. Antes de esta defensa, es el abogado Raúl Noblecilla el que había ejercido la defensa del señor Luis Mejía Leca en el procedimiento de colaboración eficaz. En este escrito, el doctor Mejía Leca le hace al señor representante del Ministerio Público una línea de hechos muy grave en la cual cuestiona que el representante del Ministerio Público le haya ampliado la imputación por varios delitos más mediante disposición 209 del 23 de noviembre del año 2020. Asimismo, por ejemplo, pone hechos muy graves en conocimiento, como el que incluso, además de haber proporcionado información de vital importancia para la investigación desde la etapa de investigación preliminar y preparatoria, que fue utilizada para hacer varias peticiones al Poder Judicial,
el doctor Mejía Leca le comunica al señor representante del Ministerio Público que además de la información propiamente de esta investigación, había dado otra información más importante aún. Incluso dice, ¿no?, que había accedido el doctor Mejía Leca con la finalidad de beneficiarse con el procedimiento de colaboración eficaz, un pedido en el cual el fiscal le manifestó la importancia que significaba para él y le solicitó que busque, contacte y convenza a una persona que estaba recluida en el mismo pabellón donde se encontraba, en el penal, para que colabore con la justicia y que en esas acciones ayudarían a su proceso especial de colaboración eficaz. Petición que cumplió, señora juez. Inclusive, dice, logró que dicho investigado sea asesorado por su abogado, entendemos el doctor Raúl Noblecilla, quien incluso, señora juez, lo patrocinó, logrando en poco tiempo concretar este especial pedido y que era de repercusión para esa otra investigación. Asimismo, en este escrito que hemos hecho llegar a su judicatura y pedimos se lo alcancen a sus manos, el doctor Mejía Leca deja constancia que colaboró para otros procesos en presencia del doctor Domingo Pérez y de otra fiscal más, y en este escrito daba cuenta que resultaba desproporcional y que afectaba su derecho a la defensa y el derecho a la prueba, que a nivel de acusación se le había formulado un requerimiento donde se le imputaban 2 delitos más, estando a que se le había vulnerado su derecho de defensa para poder obtener elementos de descargo durante la realización de la investigación preliminar y preparatoria, porque este procedimiento tenía visos de éxito a futuro y de la manera en la que estaba sirviendo para la investigación. Este escrito, señora magistrada, fue objeto de respuesta por parte del señor representante del Ministerio Público con disposición 7, que le hemos hecho llegar a su judicatura, donde en efecto recoge toda... Señorita abogada, por favor, le pediría que se suscriba básicamente a por qué la nulidad. Usted está haciendo un recuento de este proceso de colaboración eficaz y no estamos ya para ver eso. Sí, por favor. Bien, muy rápidamente. En esta disposición 7, señora juez, recoge toda la línea de hechos que le hace llegar al doctor Mejía Leca, quien reclama que se dé por concluido y se le otorgue los premios por la información que ya había entregado, que ya había servido. Incluso el doctor Domingo Pérez en esta disposición remite copias a control interno por estas graves irregularidades que se estaban evidenciando en relación a la información que estaba dando. A continuación fija una reunión, señora juez, el 11 de junio del año 2021, donde se llevó a cabo, donde entre otras incidencias se firmó un acta donde el señor Mejía Leca reconoce la totalidad de los delitos con la finalidad de avanzar esta colaboración, porque acababa de enviudar, su esposa había fallecido en el COVID y estaba pasando una situación crítica. Pese a que tuvo siempre la aspiración de no ser acusado por 2 delitos más que no habían sido incluidos en la investigación preparatoria, intentó plantear que esto cambie en varias oportunidades, pero finalmente el 11 de junio hay un acta en la cual se levanta y se deja constancia que el señor Mejía Leca reconoce 4 delitos, o todos los delitos que se le estaban imputando. A continuación, señora juez, si bien es cierto, se emite requerimiento acusatorio y se le corre traslado al señor Mejía Leca, reiteradamente insistía en que se le diga si su procedimiento se iba a aprobar o no a aprobar, porque al habérsele formulado acusación al amparo del artículo 350 tenía que formular sus absoluciones y tenía que adoptar una posición de litigio frente al representante del Ministerio Público o de una apariencia de litigio, porque existía una colaboración eficaz en curso a puertas de ser aprobadas, porque no hubo nunca un documento por parte del fiscal que diera visos de que esa colaboración no había sido corroborada, que la información sea inútil, que el señor estaba mintiendo, o alguna causal prevista por ley. En ese sentido, el señor Mejía Leca formuló sus absoluciones, señora juez, pero en apariencia de litigio. ¿Por qué? Porque no podía tampoco dejar de responder, y como se hacen todos los procedimientos donde hay colaboración eficaz y se va avanzando en las etapas, se da una apariencia de que se está litigando, pero en realidad el procedimiento continúa, porque el procedimiento de colaboración eficaz puede incluso ser aprobado hasta después de la sentencia. En ese sentido, señora juez, en forma posterior a todas las absoluciones que presentó un escrito con fecha 2 de septiembre del año 2021, en forma posterior a las absoluciones, donde le reiteraba al señor representante del Ministerio Público que continúe la colaboración eficaz y que se materialice con la emisión del acuerdo y su posterior homologación judicial. Esta respuesta nunca determinó, señora juez, todavía antes del inicio de la etapa intermedia,
¿Cuál sería la situación del señor Mejía Leca? Entonces, él encontró restringido su derecho a formular sus absoluciones en una posición libre de litigio, sin el temor de que a raíz de lo que pudiera responder, el señor representante del Ministerio Público pueda desaprobar la colaboración eficaz. Es más, se limitó en la presentación de medios de prueba porque resultaría incoherente con su posición de colaboración eficaz después de haber brindado tan valiosa información que hacemos llegar en el escrito de fecha 22 de mayo y que solicitamos se corra traslado a todas las partes para que tomen conocimiento. El señor representante del Ministerio Público recibe este escrito en forma posterior al inicio, a la presentación de absoluciones y tampoco se pronuncia. Esperó, señora juez, silenciosamente hasta que acabara la etapa intermedia, señores magistrados, donde el señor Luis Mejía Leca no se pudo defender con libertad. En ese sentido, en forma posterior le notifica la disposición 9 con la que da por concluido denegando el procedimiento de colaboración eficaz. Y en este cuerpo, señores magistrados, no invoca ninguna de las causales previstas en el artículo 25 que establece por qué se puede desaprobar la colaboración eficaz. La información no fue útil, no fue pertinente, no fue valiosa, no fue corroborada, fue falsa, ninguna de esas causales es invocada y lo único que dice el señor representante del Ministerio Público es que como el señor Mejía Leca absolvió, a él no le queda la certeza de que vaya a reconocer los 4 delitos al final. Y solo por esa razón, que no es una causal de desaprobación de una colaboración eficaz, deniega la colaboración eficaz, dejando al aire información valiosísima que ha aportado, que no ha sido objeto de control para todo aquello y para aquellas imputaciones que se hayan formulado contra otros investigados en este proceso, lo cual sí fue utilizado para una serie de peticiones al Poder Judicial en la etapa de investigación preparatoria. En ese sentido, señores jueces, nosotros acudimos a esta instancia para que se declare la nulidad de todo lo actuado a efectos de, estando a que el fiscal ha desaprobado la colaboración eficaz, se le vuelva a notificar con la acusación al señor Luis Mejía Leca y que su defensa pueda absolver en una verdadera posición de litigio libre de cualquier dependencia de un procedimiento de colaboración eficaz, porque en esta etapa encontramos imposibilitada, incluso de estar en buena salud el doctor Mejía Leca, de poder ejercer el derecho a la defensa. No ha ofrecido medios de prueba, ha presentado absoluciones en una apariencia por la existencia de un procedimiento de colaboración eficaz, ha quedado totalmente desprotegido, indefenso de todo lo que pueda ocurrir luego de la información valiosísima que ha brindado en este proceso y en otros procesos por el cual no se le ha otorgado el premio que debía. Señorita abogada, ya lo dijo, vaya culminando, por favor. Eso es repetido. Sí, señor. Quiero dejar algo muy pequeño, señora juez. Esta situación, en primer lugar, le afectó al doctor Mejía Leca cuando, estando viudo, fue a rogarle prácticamente al fiscal que determinara su situación y le otorgara el premio antes que empiece la etapa intermedia. No hubo una respuesta, señora juez. Cuando al doctor Mejía Leca le notificaron esta resolución, doctora, le afectó gravemente a su salud. Tanta era su impotencia de no poder defenderse de cara al juicio oral, es que se afectó su salud. Y yo puedo, señora juez, lamentar que su situación de salud actual se debe al impacto que le ha causado esta resolución al haberlo dejado en total estado de indefensión, porque en esta etapa se está iniciando un juicio oral en su contra cuando se ha desaprobado una colaboración eficaz que durante la etapa intermedia no llevó a cabo ningún acto de investigación, no llevó a cabo ningún acto que haga que se cambie de idea en la posición cuando previamente el doctor Mejía Leca había reconocido todos los delitos mediante acta de fecha 11 de junio del año 2021. Solicito, señores jueces, que para emitir un pronunciamiento sobre mi posición se revise puntualmente toda la documentación y se corra traslado a todas las partes, porque tendría un impacto en relación a todas las partes, en relación a realizar un control si esa información objeto de colaboración eficaz durante tanto tiempo desaprobada el 11 de agosto del año 2023 está siendo utilizada en alguna medida y respecto de aquellos que sus derechos fueron limitados en base a esta información. Finalmente, hay un grave perjuicio que no solamente atenta contra la vida, la dignidad, la integridad del señor Luis Mejía Leca, sino que ha restringido su derecho a la defensa y ha limitado en absoluto su posibilidad de absolver presentando medios de prueba en una posición de litigio frontal con libertad al no depender de un procedimiento de colaboración eficaz. Muchas gracias. Gracias, doctora. Ahora sí, señor fiscal, ¿puede usted iniciar dando respuesta a lo que piden las partes? Sí, en relación al acusado
Edward García Navarro, quien ha Señor realizado... fiscal, un ratito, la doctora Jenny Vilcatoma le va como se recién ingresado, le va a correr trabajo para que usted pueda revisar los documentos. Sí, también solicitaré el tiempo. Señora magistrada, si me permite, también rogaría tener acceso al escrito que presentó la doctora Vilcatoma, por favor. Sí, puede imprimir. Un minuto, vamos, Gracias. 2 minutos para que usted, ¿cuánto tiempo necesita para darle una miradita a los documentos que se le ha presentado, señor fiscal? Bueno, no mucho, porque la señora abogada, si bien ha solicitado que no se instale su juicio oral, pensaba llamar un poco la atención de la legitimidad con la cual el colegiado le permite la intervención a quien ha solicitado que no se le incorpore en este proceso, sobre quien se ha dispuesto que se verifique si está en la aptitud de que pueda participar en este juzgamiento, su patrocinado, pero sin embargo se le ha cedido el uso de la palabra y obviamente, como usted comprenderá, voy a revisar el documento y los anexos que obviamente dice la abogada que en 2 bloques lo ha remitido y por lo tanto solicitaré si un debido tiempo para poder ¿Cuántos revisar. minutos, doctor? 10 minutos. Un ratito, señor fiscal. Doctora Jenny, ¿le escuchamos? Señora magistrada, solamente por una cuestión de orden, hemos presentado 2 escritos en horas de la mañana y otro escrito en horas de la tarde, que son de varios anexos y que superan los 70 páginas, por favor, para que no le falte ningún documento a las partes que lo requieran. Gracias. Doctora, nosotros solos tenemos acceso a 2. Recuerde que la norma procesal señala que iniciada la audiencia usted tiene que exponer oralmente. Usted sigue presentando escritos a cada momento y eso no está permitido por la norma. Le hemos permitido con la anuencia de las partes a que se dé lectura a sus escritos y usted provea. Pero estamos en plena audiencia, usted puede decirlo oralmente y sigue presentando escritos. Y ese no es el sentido de este juicio. A ver, ¿cuál es su último escrito? Por último, Señora vamos a permitir. Que no hemos presentado un último escrito. Lo que pasa es que son los anexos que se han ido presentando por el peso que tiene cada uno de ellos y por la plataforma. Sí. Tiene límite. Ya, entonces son los anexos de su pedido. De lo Así que es. veo es documentar actos de cuando era colaborador eficaz. Ya, ok, era un solo escrito. De la mañana, los demás son anexos, pero todos son muy importantes. Ya, ok. Tienes lo último que presenta. Dale al señor fiscal y a la abogada que están solicitando. Doctora, si es posible, lo manden al chat grupal nada más. Ah, sí, lo pueden mandar al chat grupal, por favor, para que todos tengan acceso y en todo caso puedan revisar. Vamos a ver 5 minutos. Señor fiscal, ¿podemos ir avanzando mientras su asistente da una revisada a los documentos? Pero igual voy a solicitar los 10 minutos, por favor, porque quien va a tener que sustentar es quien habla. Yo voy a tener que sustentar, si bien lo puede recibir, tenga usted en cuenta que se le ha permitido la oralización de un documento, según lo que señala la señora abogada, de varios folios, y entiendo que me concederá el tiempo adecuado para revisarlo. Muy bien. 3:35, ¿no? Muy bien. Estando a lo expuesto por el Ministerio Público, este órgano jurídico considera que le vamos a dar 10 minutos a todas las partes procesales para que también revisen los últimos documentos, ¿ya? 10 minutos, doctor. Vamos a disponer que 10 minutos puedan ustedes revisar los documentos que se les hagan para que puedan revisarlo conforme a la ley. Doctora, ¿pueden aprovechar Vamos a ir rápidamente hasta los estudios para nosotros retornar dentro de 10 minutos. La Fiscalía pide 10 minutos para revisar los documentos que ha alcanzado la doctora Jenny Vilcatoma, defensa de Luis Mejía Leca. Adelante, estudios.